a su sala de referencia de urología en el Hospital de la Fe. Así que nada, Eva, todo tuyo. Gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí, pues asistir para escuchar esta charla. Espero poder aportaros alguna cosa. Sé que muchos de vosotros pues ya habéis leído mucho del coronavirus, habéis oído mucho sobre el coronavirus y bueno, espero aportar un pequeño granito de arena y si es posible, pues resolver algunas dudas de las que vayan surgiendo. Pues yo, antes de empezar con la presentación, dar las gracias a Aspain, porque yo creo que este tipo de charlas son muy importantes, los webinars que estamos haciendo, pues para dar la visibilidad de Aspain bueno, pues toda la información que nosotros tenemos, poderla transmitir a vosotros y que veáis que Aspain continúa en marcha. Y también dar las gracias a Charo Bosca, que está aquí con nosotros, que es la adjunta de Dirección de Enfermería, espera que voy a decirlo muy bien porque tiene un nombre muy largo, es adjunta de su Dirección de Enfermería de Cuidados del Hospital de la Fe. Y esta mañana pues le he comentado que iba a hacer la charla y se ha propuesto para venir a ayudar, para si hay algún tema que yo no sepa resolver, pues que ella me ayude. Y como ya estáis viendo la presentación, lo primero, hablar un poco del objetivo de esta charla. Esta charla no pretende ser ni muy farragosa, ni ofrecer mucha información, aunque sí que va a haber mucha información. Sobre todo pretendo que sea informativa y tranquilizadora, pero hasta el punto de que ayudaros a aprender algo más sobre el coronavirus y sobre todo a que no bajemos la guardia y seamos capaces de prevenir este y otros virus. Es importante que sepamos cómo funciona y cómo evitarlo. Para saber cómo funciona, lo primero que podemos hacer es conocerlo. Y viendo a ver cuál es la historia de este virus, deciros que fue una señora, Jane Almeida, en los años 60, quien la primera persona que vio este virus, este tipo de virus, un coronavirus, y vio un punto redondo y gris rodeado de unos radios diminutos que parecían una corona solar. Entonces, le dieron el nombre de coronavirus. Desde su descubrimiento hasta el 2002 habían aparecido 4 especies de coronavirus y todas estaban relacionadas pues, con virus estacionales, virus respiratorios estacionales. También el coronavirus, decir que es un virus que viene de los animales y se transmite de los animales a las personas. A partir del 2002 han habido como 2 brotes. Un brote en el 2002 que se conoció como el síndrome respiratorio agudo severo, con una letalidad del 10%, y este brote fue muy agresivo, pero desapareció. En el 2012 hubo un nuevo brote que se conoció como MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y tanto este como el otro, que fueron bastante letales, ambos desaparecieron. Y desaparecieron como el anterior, como un poco relacionado con el tiempo. Y fue a finales del año 2019 cuando la Comisión Municipal de Sanidad y Salud de Wuhan informó que había 27 casos de una neumonía con una causa desconocida y que todos estos casos estaban relacionados con un mercado de animales, con lo cual empezaron a pensar que podía ser una zoonosis, es decir, de origen animal, y cuando se estudiaron estos casos se identificó que la enfermedad era un COVID-19 causado por un SARS-CoV-2, es decir, con un coronavirus. En el 11 de marzo del 2020, no llega a 2 meses después, la OMS declara pandemia mundial. Es decir, que en menos de 3 meses este virus se había expandido por todo el mundo. Siguiendo esta evolución, vemos que es un virus que se transmite con mucha rapidez en la especie humana. Y bueno, y aquí podemos lanzar una pregunta, es decir, siguiendo con la evolución de los virus anteriores, de los coronavirus anteriores que infectaron a personas, ¿podemos pensar que este virus se extinguirá con la temperatura y la humedad? Bueno, pues en un principio parece que no, porque en países cálidos y húmedos también se ha expandido esta enfermedad, con lo cual es importante que pensemos que hay que pararla de otra forma. Los síntomas de esta enfermedad, cuando un paciente llega al hospital, pues o acude a su centro de salud y llama a su centro de salud porque tiene síntomas, muchas veces estos síntomas son muy dispersos y muy variados, es decir, algunos pacientes
tienen diarrea, otros tienen náuseas y vómitos, algunos dolor de garganta, otros tienen esputo sanguinolento, o tos seca, expectoración. El 80% tiene fiebre, que es un síntoma que nos hace acudir al hospital, es decir, cuando el paciente lleva varios días con fiebre seguido que no cesa, pues ahí hay que llamar al centro de salud. Cefalea, y luego, por ejemplo, otros pacientes tienen dificultad respiratoria, otras tienen baja saturación, aunque no da síntomas. Otros tienen un síntoma muy característico es falta de olfato y gusto, otros lesiones de la piel o dolor de articulaciones o de músculos. Esto quiere decir que es un virus que sí que no tiene una forma de actuar única, sino que puede manifestarse de formas muy diferentes. ¿Y cómo se transmite este virus? Es muy importante que conozcamos cómo se transmite para poder pararlo y no contagiarnos. Yo he estado en una sala de coronavirus durante 3 meses y de momento no me he infectado. Esto significa que es fácil poder evitar el contagio, solo que hay que estar muy alerta. Es un enemigo, como hablaba yo con la supervisora de la sala, es un enemigo que no vemos y por tanto está en cualquier sitio y bueno, en cualquier momento nos puede atacar, pero si estamos muy alertas y con un buen escudo será difícil que nos haga daño. Entonces el virus se transmite de 2 formas, uno a través de objetos y otro de persona a persona. De persona a persona, ¿cómo se transmite? Pues muy fácil. Este virus tenemos la suerte de que es un virus, aunque no lo parezca grande, no lo vemos, pero es bastante grande, de más de 2 micras. Esto significa que el virus, en cuanto sale de la persona, o bien al hablar, o bien en un estornudo, rápidamente caerá al suelo. Esto es importante, ¿por qué? Porque si mantenemos las distancias de seguridad con las personas que nos rodean, si esa distancia es mayor de 2 metros, no nos dará, sino que caerá al suelo antes de darnos. Entonces esto hay que recordarlo, de mantener bien la distancia de seguridad. Por otra parte, se transmite a través de los objetos. ¿Qué significa transmitirse a través de los objetos? Que aunque parezca algo muy extraño, es que yo toso encima de un objeto o en mi mano toca una lágrima o un esputo o tos nuestra o algo que ha salido de nuestra boca y yo toco el objeto o cae directamente en el objeto. Si otra persona toca este objeto y posteriormente se toca los ojos, la nariz o la boca, el virus puede entrar por ahí. ¿Qué ocurre? Que los guantes, esto luego lo diré otra vez, pero es importante que lo tengamos en cuenta, los guantes no nos protegen. Los guantes simplemente es una barrera para que cuando nosotros nos lavemos las manos, para que la mano no se nos ensucie y cuando nos lo limpiemos con solución hidroalcohólica directamente limpiemos una mano limpia. Por eso lo que quiero decir es que el guante nos da una falsa sensación de seguridad. Es decir, si yo toco algo con el guante y luego me toco la cara, es como si lo hubiera tocado con mi mano y luego hubiera tocado mi cara. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y en los objetos, ¿se queda para siempre el virus? Pues bueno, en principio no se queda para siempre el virus. El virus vive un tiempo en ese objeto y luego, como no tiene dónde reproducirse, muere. En los metales, es decir, en el dinero, por ejemplo, por eso es tan importante y se insiste en que las personas paguemos con tarjeta, en los metales, en el dinero, lo que ocurre es que el virus se queda ahí durante mínimo 4 horas. ¿Qué ocurre? Si se queda durante 4 horas y yo lo infecto y otra persona lo infecta, lo toca y otro lo toca, por ahí podemos ir infectando a otras personas. Y dices, bueno, 4 horas, lo tengo 4 horas en el monedero y ya está libre. Pues no, porque si lo vuelvo a infectar, vuelve otra vez a formar esa cadena. En el papel el virus dura 24 horas, en el acero dura 2 o 3 días, es decir, en los cubiertos, y en el plástico de las botellas también puede durar 2 o 3 días, en el plástico en general o de las botellas. ¿Qué podemos hacer? Pues las cosas, tener la precaución de que cuando las toquemos, las limpiemos con agua y jabón o con lejía y entonces ya podemos usarla. Y esto de los aerosoles que pone ahí de 3 horas, significa que si yo, por ejemplo, tiro matabichos y alguien tose sobre el matabichos, pues, o sea, el spray de los insectos, el virus puede subirse, por decirlo, es como si estuviera en una nubecita y vivir esta nube y permanecer en el aire durante 3 horas. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Y una vez la persona se contagia del virus, ¿qué ocurre? Pues el virus tiene un periodo de incubación. En un principio nos dijeron que, bueno, en principio son de 0 a 14 días. Es decir,
que en el quinto o sexto día, desde que yo tengo contacto con ese virus, puedo manifestar los síntomas. El 95% de las personas, 10 días después de haber tocado el virus, ya casi en un 95% de los casos, habrá desarrollado de la enfermedad. Por tanto, si tú me preguntas a mí, ¿dónde te contagiaste? Pues a menos que sea algo muy evidente, que estoy dentro de una habitación con personas contagiadas, a menos que sea una situación tan evidente, nunca voy a saber dónde yo me contagié. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado en prever, porque no sé dónde puede estar el enemigo. ¿Y cuánto dura la enfermedad? La enfermedad, en un principio, lo que estaba diciendo antes, nos dura entre 10 y 6 semanas. Eso es lo que nos dijeron. Pero estamos viendo que hay pacientes que después de 6 semanas todavía quizás no se han inmunizado. Con lo cual, aunque puede ser que hayan tenido la enfermedad y todavía sean personas contagiosas. Entonces hay que tener mucha precaución en que todo el mundo pues tenga la mascarilla y tenga cuidado en no contagiarse. Muy bien. Vale, ya sabemos que es un virus que se contagia, que es muy contagioso porque en muy poco tiempo ha afectado a mucha gente, pero por suerte es un virus muy débil y con material muy sencillo y relativamente barato, pues podemos hacerle frente. Esto es muy importante y algo que debemos tener muy presente. El alcohol de entre 70 y 96 grados mata el coronavirus y la lejía en una dilución de 1,10 también mata el coronavirus. Bueno, que estaba comentando que en principio es con un material barato y sencillo podemos desactivarlo. Es decir, los objetos los podemos lavar con lejía, agua, jabón y alcohol, preferiblemente lejía y alcohol, y nuestras manos las debemos limpiar con agua y jabón. Lo que os decía antes, si es una suciedad visible, siempre, siempre agua y jabón. Y si las manos están limpias, pero han tocado alguna superficie donde pudiera estar el virus, solución hidroalcohólica. Recordando siempre que debemos frotar bien entre nuestras manos las zonas interdigitales, cada uno de los dedos, incluso las puntas de los mismos, sin olvidar los dedos gordos, que a veces puede ser que se nos olviden. Y hay que frotar hasta que la solución hidroalcohólica desaparece, es decir, se absorbe o se evapora. Entonces, recordar que la suerte es que tenemos un virus muy frágil. Entonces, si mantenemos las superficies bien limpias, podremos evitar que se transmita. Si evitamos, si conseguimos que las superficies estén limpias y evitamos esa transmisión de persona a persona, el virus más fácilmente desaparecerá de nuestro entorno. Vale, y ahora me imagino que es una duda que tenemos la mayoría de las personas sobre los test para detectar el coronavirus. Muchas personas piden test y yo creo que es importante que nos paremos aquí un momentito y explique las diferencias que hay entre los tipos de test. Deciros que hay 3 tipos de test. Uno, la famosa PCR, otro, los famosos test rápidos y otro que menos conocido por la población, que es la serología. Bueno, la PCR es una prueba que se hace, por abreviar un poco, es una prueba que se hace tomando una muestra con un bastoncillo de saliva o mucosa. Así siempre lo hacemos con un bastoncillo por la nariz. Es un poco molesta, bastante molesta. Bueno, pero es una prueba con una fiabilidad del 90% y bastante rápida porque entre 3 y 6 horas podemos saber si la persona tiene SARS-CoV-2, que significa que tiene el virus en su cuerpo. Pero como os he dicho, tiene una fiabilidad del 90%, es decir, si yo me hago la prueba, puede ser que salga positivo o negativo. Si sale negativo, puede ser por 3 causas. Porque sea ese 10% que la prueba no ha detectado, porque he podido pasar la enfermedad y ya no la tengo, es una suerte, porque no he tenido los síntomas, o que ahora mismo no tengo la enfermedad ni me he contagiado. Y si sale positivo, pueden pasar también 2 cosas, que la persona esté enferma o que la persona esté enferma y sea sintomática. Es decir, cualquiera de nosotros ahora mismo, si nos hemos hecho la PCR o la PCR falla en ese 10%, podemos ser asintomáticos y contagiar a otras personas.
Con lo cual, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que tener muy en cuenta la prevención, como he dicho antes, y un poco aquí es ya una cuestión más ética de las consideraciones éticas. ¿Qué significaría? Pues que yo no puedo estar huyendo de las personas que me rodean, pero sí que tengo que tener precaución con todas las personas de mi entorno. Luego tenemos los test rápidos que se conocen. Aquí hay como dos tipos de test, pero bueno, saber que simplemente uno es también con una especie de bastoncillo y con otro es con una muestrecita de sangre. Que estos tienen una fiabilidad entre el 64 y el 80% de fiabilidad, con lo cual tampoco es una fiabilidad muy alta, pero sí que ofrecen una ventaja, que es que son muy rápidos. En 10-15 minutos podemos tener claro si la persona o saber si la persona tiene coronavirus o no. Pero también tienen otra desventaja aparte de la fiabilidad, de la baja fiabilidad, que es que la persona tiene que tener bastante carga del virus para que este test lo detecte. Es decir, que tiene que tener la enfermedad, asintomática o no, pero por lo menos 10 días, 7 días de evolución para que tenga bastante antígeno o bastante anticuerpo para que el test pues diga que sí, que está contagiado. ¿Para qué pueden servir estos test? Pues estos test pueden servir para alguien que ha tenido una PCR positiva, es decir, que ha estado contagiado sintomático o asintomático, y saber si ahora es negativo. No, la verdad es que no nos ofrecen mucha más fiabilidad. ¿Y cuáles se consideran como más fiables? Pues para nosotros o para algunos de nosotros pensamos que los más fiables pueden ser las inmunoglobulinas, que es una prueba de laboratorio que te hacen una analítica de sangre y te da información sobre dos tipos de inmunoglobulina. Es decir, la hemoglobina, voy a hacerlo muy sencillito. Inmunoglobulina M, IgM o IgG. Si la IgM te sale positiva, significa que la persona está en un estadio temprano de la enfermedad, es decir, que tiene la enfermedad en ese momento, con bastante fiabilidad. Si ambas son altas, la IgG y la IgM son altas, o son positivas, por decirlo de una forma más correcta, significa que está en el periodo de máxima enfermedad. Y, por otra parte, si la IgG es positiva y ya la IgM es negativa, significa que está remitiendo la enfermedad y que la persona está teniendo anticuerpos para el SARS-CoV. Y entonces esta prueba nos da información sobre la carga viral del sujeto y el momento en el que está de la enfermedad. Es decir, para mí, que he estado en contacto con pacientes con coronavirus, sí que me daría información, me diría si yo me he contagiado, aunque no tenga síntomas, y si que puedo contagiar o que no puedo contagiar a otras personas, porque ya he tenido la enfermedad. Sin embargo, hoy en día todavía no sabemos muy claro si la he tenido, puedo contagiar algo o si me puedo reinfectar. Esto es importante porque si yo me puedo reinfectar, ¿de qué sirve que sepa que ya la he pasado si en cualquier momento puedo volver a tener? Que esto tampoco lo tenemos muy claro. Entonces, ¿son tan importantes los test? Pues bueno, si los test tuvieran una fiabilidad del 100%, habría que pensar, pues si yo soy negativo, si ahora mismo me hago una prueba y me dice que soy negativo, imaginaos que todos los test fueran 100%, ¿vale? Yo hoy soy negativo, pero ¿qué pasaría mañana? Es decir, si yo puedo hoy estar perfecta, pero mañana haberme contagiado, aunque todavía no haya desarrollado la enfermedad. Con lo cual, ahí te dices, bueno, me voy a hacer el test para quedarme tranquila de que ahora mismo no lo tengo, pero no sé mañana. Y si soy positivo, pero no tengo síntomas, ¿qué puede ocurrir? Pues de momento, si no tengo síntomas, pues lo mismo que hace 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Más importante que los test. Pues más importante es la prevención. Es decir, si el virus no se transmite, desaparecerá. O por lo menos lo controlaremos y evitaremos que se convierta en endemia, es decir, en una enfermedad propia de la zona donde vivimos. Es decir, no queremos que ocurra eso, queremos que la enfermedad desaparezca. Por eso tan importante la distancia de seguridad y la prevención. Muy bien. ¿Y en qué medida las personas con una lesión medular pueden ser colectivo de riesgo? Pues esto es importante. Hasta ahora no he hablado de los síntomas gordos o graves de la enfermedad. Es decir, esta enfermedad puede dar problemas muy importantes de salud como bronquitis, neumonía, fallo renal e incluso la muerte. En personas de riesgo, sí, y en personas de no tan riesgo y sanas también. Es decir, es como una lotería que si te toca no lo puedes evitar. Entonces, lo mejor, vuelvo a decir, la prevención.
¿Qué ocurre con una persona con una lesión medular, sobre todo lesiones altas? Pues que si tienen problemas respiratorios o más difícil, o más dificultad en esos problemas respiratorios, pues la enfermedad puede afectarles mucho más. Y entonces esto es algo por lo que debemos cuidarnos mucho. Por otra parte, si yo me infecto, no hay que olvidar que es una enfermedad que hace que estemos en soledad, porque nos confinarán en una habitación y además si tengo que estar ingresado, pues el personal de enfermería, el personal médico entrará solo en las situaciones más necesarias, porque también el personal sanitario también tiene mucho riesgo de contagio, con lo cual, pues bueno, tendremos riesgo de úlcera, aunque tengo que decir que la sala que he estado, los compañeros con los que he estado, incluso otras salas, los cuidados son excelentes, pero no olvidemos pues que la soledad ahí va a estar y el riesgo de un encamamiento, porque las personas cuando tienen esta enfermedad, pues es como si tuvieran una gripe, pero muy gorda. Entonces, te vas a movilizar poco, vas a tener pocas ganas de hacer nada, con lo cual el riesgo de úlcera pues va a ser muy grande. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de este coronavirus? Pues ya lo hemos dicho. Por una parte, importante lavarse las manos bien y como os he dicho. Evitar el contacto con personas que tengan signos claros de infección. Es decir, si alguien de nuestra familia tiene una infección, no tomárnoslo a broma. Es decir, esta persona puede contagiarnos, con lo cual debe estar aislado y nosotros por otro lado. Y ya se le pasará la infección y podemos volvernos a juntar. Con todas las personas o ajenas a mi círculo de vivienda, mínimo una distancia de 1 metro, mejor 2. Es decir, que esa separación sea grande para que las gotas, como ya he dicho, caigan al suelo y no me caigan a mí de frente. Usar mascarillas, muy importante. No es una broma. Si, por ejemplo, salimos a pasear, no pasa nada por llevar una mascarilla. ¿Vale? Tienes esa sensación de más dificultad respiratoria, pero bueno, hay que tener en cuenta que va a ser un tiempo, luego la cosa terminará. Y luego, muy importante también, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser y estornudar, y luego desechar el papel y lavarnos bien las manos. Y recordar que si tosemos y llevamos la mascarilla, no debemos toser, quitarnos la mascarilla, que yo lo he visto, quitarnos la mascarilla, toser y volvernosla a poner. Lo he visto en personas incluso enfermas. Es decir, la mascarilla la llevas para proteger y que si toses o estornudas, no salga, se quede en la mascarilla. Luego también mucho cuidado al tocar nuestra cara o los objetos. Recordad, tanto si llevamos guantes como si no, debemos evitar tocarnos la cara. Y esto también mucha precaución para las personas, sobre todo con lesiones altas, que hacen muchas cosas con la boca. Porque yo me he dado cuenta que yo que no tengo ningún problema de movilidad, yo llevo la mascarilla muchas horas al cabo del día, menos durmiendo la llevo hasta que pase el periodo de cuarentena, y yo la mascarilla me he dado cuenta que al llevarla muchas de las veces hago acciones que haría con la boca, es decir, pues no sé, mientras hago algo cojo esto con la boca o me toco sin darme cuenta. Ahora ya no tanto, pero al principio sin darme cuenta mi mano topaba con mi mascarilla. Eso significa que hacemos muchas cosas sin darnos cuenta con la boca. Las personas que tienen lesiones altas además necesitan la boca para sus actividades de vida diaria, con lo cual durante una temporada también hay que evitar hacer esas cosas y si es posible dejarnos querer para que a otras personas nos ayuden. Y muy, muy importante, limpiar la silla de ruedas y otros objetos. La silla de ruedas, ¿por qué es tan importante? Porque os he dicho que el virus cae al suelo y al caer al suelo, la silla de ruedas se va a llevar parte de este virus. Si nosotros entramos en casa con esas ruedas, contaminaremos el suelo y cosas que dejemos en el suelo y sin darnos cuenta, de un sitio a otro va pasando. Y los objetos que compremos en los supermercados o que nos lleguen a casa, pues tener un poquito también la precaución de desinfectarlos para que si algo ha tocado, luego no me toque yo y pueda contagiarme. Y también aquí quiero recordar que si tenemos algún síntoma, lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestro centro de salud. Por ejemplo, que tenemos fiebre, tos o dificultad respiratoria. Llamar a nuestro centro de salud, ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera y él nos irá haciendo el seguimiento y nos irá llamando para ver cuál es la evolución de los síntomas. Con lo cual, lo primero, asustarse en la medida de lo justo y entonces llamar
al centro de salud y explicarle lo que nos pasa. Y ellos enseguida nos irán dirigiendo y ayudando para que tengamos la máxima seguridad. Recordar esto. Y luego, ¿qué hemos aprendido de esta situación? Pues bueno, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas y siempre intentar aprender algo de las cosas que nos van pasando. Entonces, en esta situación hemos aprendido que hay otras nuevas formas de relacionarse y hay que explotarlas, pues como este tipo de charlas, ¿no? Pues antes hacíamos las charlas en Aspain presenciales, pues ahora hemos cogido otra modalidad que funciona perfectamente y bueno, y estamos innovando. Luego, también hemos aprendido a valorar otras cosas que quizá antes pues no habíamos valorado tanto. Entonces, también es importante pues aprender esto. Y luego, también hemos aprendido que las personas con una lesión medular ya lo tenían, en muchos casos, bien aprendidos a prevenir infecciones. Nosotros, por el hecho de necesitar cateterismos intermitentes, ya se habíamos insistido mucho en la importancia del lavado de manos para coger una infección urinaria, pues en este caso es exactamente lo mismo, solo que con un poquito más de precaución. Nosotros tenemos ese punto ganado, que es que esto ya lo sabíamos, entonces pues somos unos expertos en el conocimiento de prevenir, con lo cual pues tenemos que continuar y concienciar también a la población. Hemos aprendido pues el lavado de manos, el uso de la mascarilla, la importancia de limpiar los objetos. Y bueno, y también otra de las dudas, aparte de los test, habían otras dudas que era las mascarillas, el tipo de mascarillas. Y bueno, también voy a pararme un poquito a explicar esto. Hay como 3 tipos de mascarillas. Las quirúrgicas, que son la azulita esa que veis a la izquierda, que es una mascarilla que sirve para que yo no transmita la enfermedad a otros. Es decir, que yo cuando tosa, otro no lo reciba. Pero no significa que ese a mí me puede contagiar. El que no lleva mascarilla a mí me puede contagiar. Con lo cual, si las 2 personas llevan una mascarilla quirúrgica, va a haber menos riesgo de contagio. Pero la mascarilla quirúrgica es solidaria, es decir, lo que hace es que yo no contagie, pero otro me puede contagiar a mí. Con lo cual hay que intentar que todo el mundo lleve por lo menos la mascarilla quirúrgica. Luego tenemos las mascarillas FP2 y FPP2 y FPP3, que son las otras 2 que veis a la izquierda. Estas 2, como os he dicho que el coronavirus era un virus grande para el tipo de virus que son, esta protege de todo, de recibir y de transmitir, con lo cual son las más indicadas. Y luego tenemos el dilema de con filtro o sin filtro. El filtro lo único que hace es facilitar un poco la respiración, pero ya os digo que yo he llevado con filtro y tampoco ha sido mucho mejor. Y el filtro lo que hace es que facilita un poco la respiración, pero sí que hace que yo pueda transmitir. Si yo la llevo puesta, yo puedo transmitir a otras personas. Con lo cual, la mascarilla con filtro no es una mascarilla solidaria, es una mascarilla que me protege solo a mí. Y luego, importante, las formas de llevar la mascarilla. La mascarilla debe cubrirnos la boca y la nariz. Recordad que por los ojos también puede entrar el virus. Las personas que lleven gafas pueden estar más cubiertas o también se puede utilizar pantalla. Llevarla de bufanda no protege, ni de sombrero tampoco protege. Si descubrimos nuestra nariz, tampoco protege. Y si la llevamos puesta, pero con los guantes o sin los guantes, nos rascamos la cara o nos tocamos los ojos, pues entonces podemos podemos contagiarnos. Y luego la mascarilla debe estar limpia. Es decir, la debemos tocar siempre por las gomitas. Y ya para terminar, comentaros que en Aspain, estamos desarrollando unos protocolos para que tanto los trabajadores como los usuarios que vayan a venir a la entidad tengan la máxima seguridad. Os pediría, por favor, que pues, cuando los publiquemos, cuando vayáis a venir a la entidad, tengáis la precaución de cumplirlos y de haberoslos leído, para que entre todos, como bien he dicho antes, podamos evitar la transmisión de la enfermedad. Y luego comentaros también pues, que vamos a seguir con campañas de sensibilización, de información a los usuarios, etcétera. Porque todos somos responsables para en conjunto,
en general, la sociedad en general, y Spain también quiere trabajar en esto, para que evitemos que el coronavirus se expanda y facilitemos que desaparezca de nuestras vidas y poder volver a llevar una vida total y absolutamente normal. Y con esto, pues, espero haberos resuelto muchas de las dudas que tuvierais. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Eva. Sí, Vale, Eva. Dime. Sí, hay una pregunta en el chat para Eva, es muy cortita, es de Pedro, que nos pregunta si es seguro salir con la handbike sin mascarilla. Pues yo creo, Pedro, que con todo lo que yo he dicho, creo que se queda claro que no. Sin mascarilla no es seguro. ¿Por qué? Porque bueno, los sanitarios de verdad que estamos muy sensibilizados y cuando vemos a la gente corriendo a nuestro lado nos asustamos. ¿Por qué nos asustamos? Porque ellos están corriendo y, como yo digo, están bufando. Y entonces, si alguien se cruza con nosotros y bueno, sin querer nos tira un virus, un poquito de virus, pues nos lo llevamos. ¿Cuándo sería seguro ir con la handbike? Pues sería seguro ir con la handbike si tengo muy, muy claro que no me voy a cruzar con nadie. Vale, y con una mascarilla de estas especiales que hay para deportistas que llevan 2 filtros, que Bueno, las hay por internet. Bueno, en realidad es lo que hablamos. Yo entiendo, me puedes ayudar si quieres. Yo entiendo que si lleva 2 filtros lo que hace es que facilita un poco más tu respiración, pero puedes contagiar. No, lo único que hace es que te protege un poco a ti más, te protege a ti del resto. Yo no las he probado con 2 filtros, yo he probado con un filtro y no ha sido mucho mejor que la otra, pero yo te digo la que yo he probado del hospital. A lo mejor la que puedan llevar los futbolistas o de la que tú me estás hablando igual es muchísimo mejor y bueno, y te facilita mucho la respiración. Pero recuerda que si la llevas puedes transmitirla, es decir, pues si quieres ser un poco más solidario te la puedes poner y encima una quirúrgica que no dificulta la respiración. Vale, Raquel nos pregunta que respecto a las mascarillas, ¿cuáles son las reutilizables? Y que recalque lo de la limpieza de las ruedas, las sillas de ruedas, las ruedas de las sillas de ruedas. Sí, perdón por la redundancia. muy bien. Gracias, Raquel. Las reutilizables, las que el fabricante diga. Es que no puedo decir la marca X o la marca Y porque yo no conozco todas las marcas. Entonces, siempre lo que el fabricante diga. Sí que es cierto que la mascarilla siempre tiene que estar limpia y recordar no tocarla, sobre todo por dentro, y preferiblemente no por fuera tampoco, porque si la vamos a reutilizar, pues siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de quitárnoslas. Yo, por ejemplo, la quirúrgica, que es la que llevo a todas horas, yo, si me la quito para comer, no la tiro, sino que me la quito con cuidado de las orejas y la dejo en un ladito y luego me la vuelvo a poner. Y luego limpio eso. Y lo de la silla de ruedas, hicimos un vídeo en Spain que colgamos en el Facebook, pero recordar siempre que las ruedas hay que limpiarlas con la dilución de lejía y pasar toda la rueda varias veces por una toalla o por una alfombrilla empapada de lejía y recordar también luego limpiar bien los aros y antes de volver a tocar los aros, desinfectarnos las manos para volverlos a tocar, porque si tocamos luego los aros otra vez con las manos sucias, pues no hacemos nada. Entonces, esto sí que es muy importante, hacer esa maniobra. No sé creo que no me he dejado nada de la maniobra, ¿no? Es limpiar las ruedas con los aros y las manos sucias, luego limpiar los aros, lavarnos las manos, limpiar los aros y volvernos a lavar las manos. Perfecto. Javier tiene otra pregunta para ti, que nos dice, ¿cuál es la forma correcta de desinfectar una mascarilla reutilizable FFP2? Pues lo mismo, lo que el fabricante diga, porque, por ejemplo, yo ayer lavé los zapatos de la sala y como los quería lavar tanto, puse la lavadora con 90 grados y me cargué los zapatos. Quiero decir que podemos ser muy limpios, pero a veces si te cargas el producto, pues ya deja de ser útil. Entonces, siempre lo que diga el fabricante, recordar eso. Sí. Dime. Respecto a la pulverización con alcohol, pulverizar la mascarilla con alcohol. Es que las pulverizaciones hay que tener también cuidado con ellas porque es algo que también nos podemos respirar sin querer. Entonces, pulverizar la mascarilla con alcohol, si el fabricante dice que sí, sí. Si no, puede ser también una falsa sensación de seguridad.
Entonces, a lo mejor con agua y jabón y la temperatura un poco más alta, sin pasarnos, como yo ayer con mis zapatos, pues es suficiente. Pero siempre recordar, porque si yo una que no es reutilizable la lavo, la desinfecto, igual le estoy quitándole todas las propiedades que me protegen. Entiendo que la membrana fosfolipídica del virus se deshace con el detergente y también con temperaturas sobre 60 grados, ¿no? Más de 40. Con más de A 40 partir de puede ser 40. suficiente. Más de 40 puede ser Vale. suficiente. Sí, pues Si los programas... pones 60, pues es suficiente. Yo puse mi lavadora con 90 y, claro, me cargué los zapatos. Entonces, Eso es casi a más de hirviendo. 40 es suficiente. ¿Eh? Que 90 es casi hirviendo. Pero es que venían de la sala, entonces aquello era o desinfectarlo a muerte o tirarlos. Yo sí decir que muchas gracias por venir y que espero haber aportado un granito de arena en la sensibilización de todos y que lo poco que haya podido dejar claro, que por favor lo transmitamos a las demás personas para que si todos nos concienciamos, terminar esto lo más pronto posible y sobre todo por el bien de los sanitarios, que no venga una segunda oleada porque ha sido muy duro. Muchas gracias, Eva. Espero que todos cumplan por lo menos las normas de distanciamiento y de higiene, que es lo que tú has dicho, es fundamental. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda que os pueda surgir a lo largo de los días, que sepáis que en Aspain continuamos en contacto. Vía teléfono, el móvil de Aspain está abierto a la hora de oficina o vía correo electrónico. ¿Vale? Y nada, nos vemos la semana que viene con la charla de asistencia personal que dará Raquel y hablará también Marisa, nuestra auxiliar, y algún que otro usuario del programa. Y nada, que os cuidéis todos muchísimo, por favor, mucha prevención y hasta pronto.